Bienvenidos a nuestro encuentro semanal sobre la introducción a la teología. Hoy vamos a hacer referencia a lo que sería problemas, temas y misterios en la teología. Le damos la bienvenida a todos los que están presentes y todos los que posteriormente verán este vídeo grabado. Esperemos que todo lo que aprendan, escuchen el día de hoy, sea un aprendizaje nuevo y sobre todo útil para la vida práctica, ¿no? Gracias a todos los que con bastante fidelidad han estado presentes durante todas estas clases. La verdad que agradezco que saquen ese tiempo para la formación, porque si no estuvieran ustedes presentes, esto no fuera posible. Entonces, el hecho de que estén acá es una manera de que estas clases y estas actividades formativas puedan mantenerse. Y vamos a comenzar de una vez, de manera tal que tengamos tiempo suficiente para las preguntas. Y podemos decir como introducción ante un tema, ante un título un poco genérico, ¿no? Temas, problemas, misterios. Como introducción podemos decir que estamos tratando la teología desde un punto de vista de la intellectus fides, ¿no? Este término en latín, intellectus fides, es la fe del intelecto, ¿no? La fe que busca comprenderse, que busca asociarse a la razón. Se mueve siempre en una triple tensión, este dinamismo, razón y fe. ¿Y cuál es esta triple tensión? Los problemas que interpelan a la razón, los temas que estructuran su discurso y los misterios o misterios que la sobrepasan. Lo voy a volver a repetir. Cuando la fe busca comprenderse, esa relación, ese vínculo entre la razón y la fe, se puede entender desde tres puntos de vista o yo le llamo tensión porque es algo que está allí a la expectativa, ¿no? No es algo en reposo, es algo que está en constante tensión, ¿no? En constante dinamismo. El primero es que los problemas, ¿no? Que los problemas son aquellos que se presentan e interpelan a la razón. El segundo son los temas que van a estructurar ese discurso o el discurso de la teología. Y tercero, el misterio o los misterios que dentro de la teología vamos a encontrar debido a que estamos tratando desde el punto de vista científico unos elementos cualitativos que nuestra mente, nuestra razón humana, no es capaz de comprender de una manera total, pero sí puede intuir, sí puede conocerla por analogía, como hemos explicado en la clase anterior, a través de la creación, de la naturaleza. Nosotros podemos percibir cómo es el creador, cómo es Dios. La teología tiene mucho que ver con esto de la analogía. Y yo les he explicado anteriormente que el método principal es justamente la contemplación. Nosotros contemplamos el misterio y a través de esa contemplación al misterio procuramos abordar un problema y una temática que sería el contenido que abordamos, que construimos para dar respuesta a todas las interrogantes a nivel científico que surgen, ¿no? Porque, como les digo, la teología no se riñe de los interrogantes ni de la ciencia. Es una fe que siempre va a buscar comprenderse, siempre va a estar atenta a formarse. Y si nosotros estamos acá presentes, es porque tenemos fe y también queremos darle un conocimiento, un peso académico, formativo, científico a esa fe. Entonces nosotros somos la prueba, los testigos de que la fe busca siempre comprenderse y racionalizarse inclusive. Vamos a continuar pasando de esta triada, tomando en cuenta que no es un elemento trivial, ni accidental, ni por coincidencia. La triada que es problema,
temática y misterio, expresa la condición misma del conocimiento teológico y que nace de la revelación y se articula en la historia y se orienta hacia aquello que es inefable, es decir, que nosotros creemos de una manera cierta, aun cuando no lo podamos comprender en su totalidad, pero estamos orientados a creer que existe una dimensión, una situación, un estado de vida que va más allá de lo material, que va más allá inclusive de lo que conocemos. En este caso, nosotros le hemos llamado cielo, le hemos llamado eternidad, y le hemos llamado vida después de la muerte. Le hemos dado una serie de categorías para identificar que siempre va a haber algo más allá de lo que inclusive nuestros ojos puedan ver y nuestra mente pueda comprender. Por ejemplo, nosotros por razón, la ciencia nos enseña de que existe la muralla china, nos enseña de que existe el planeta Júpiter o Saturno, nos indica, la ciencia nos indica de que existe el planeta Marte, hablando a nivel astronómico. Nosotros dudo que alguno de nosotros haya podido visitar Marte y ver y tocar a Marte, ¿no? No hemos tocado el Sol porque nos quemaríamos, ¿no? Sin embargo, por lo menos el Sol lo podemos ver sin necesidad de salir al espacio exterior. No sé si alguno habrá ido a China, yo por lo menos no he ido a China, pero no dudo de que exista la muralla china. Entonces, la misma ciencia tiene elementos que enseña como verdad absoluta y que nosotros creemos ciegamente. O sea, nosotros nos dicen que existe Saturno a tantos kilómetros o años luz de la Tierra, y nosotros no contradecimos esa realidad aun cuando nosotros no la conozcamos de una manera empírica, sino solamente racional y por referencia. Si la ciencia lo hace con las cosas materiales, con cuánta más razón nosotros tenemos que mantener la fe y creer en aquellas cosas que de por sí son espirituales, que aunque no lo veamos, tenemos la confianza y la certeza, en este caso, a través de la revelación, a través de la fe, de que existe, ¿no? Hay algo en nosotros que está, que nos dice, que nos mueve a creer en algo que muchas veces no vamos a comprender, pero podemos sentir. Por ejemplo, el amor, ¿no? El amor es algo que no podemos medir, pero podemos sentirlo, podemos vivirlo, inclusive lo podemos manifestar a través de un regalo, a través de una buena acción. Y todo ello no es porque lo midamos o lo coloquemos en una pesa para saber cuánto es su masa o cuánto es su peso. Eso no existe dentro del amor. Pero nadie duda de que el amor es una realidad dentro de nuestra vida diaria. Por tanto, es una articulación de lo que creemos, de lo que sentimos, de lo que nosotros pensamos. Y hay un punto de partida. Y el punto de partida, como ya lo he dicho anteriormente, es la revelación. Porque la revelación, primero que es un don, es un regalo que Dios nos da, también establece unos límites y esto permite también que sea más específica la teología, ¿no? Porque la teología no va a inventar nada nuevo, sino que se va a basar de una revelación que ya está dada. La teología, por tanto, no comienza como una pregunta al azar del ser humano, sino siempre va a ser una iniciativa divina. Recordemos que el hombre y la mujer existen no porque ellos mismos hayan deseado existir, sino porque hay una iniciativa divina que hizo posible que el hombre y la mujer, que cada uno de nosotros estuviésemos presentes en este momento y que fuéramos existido. La Sagrada Escritura lo expresa con claridad. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único lo ha dado a conocer. Eso nos lo dice el Evangelio de Juan,
capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es la encarnación, la revelación plena, como lo hemos explicado en otras clases, en otros momentos, es el que ha dado a conocer quién es el Padre. Y esto es interesante, ¿no? Porque cuando se afirma, cuando se dice que nadie ha visto jamás a Dios, significa de que no hay privilegiados dentro de este proceso del plan divino, ¿no? Eh, Hay un proceso que se da dentro de una comunidad. Dentro de ese proceso que se da dentro de la comunidad o de forma comunitaria, hay personas que son claves, ¿no? Por ejemplo, María, la Virgen María es una persona creada por Dios, pero tiene un papel protagónico porque es la madre de Dios, la Teotocos. San José también tiene una participación protagónica porque es el papá de Jesús. De hecho, lo acabamos de celebrar el 19 de marzo pasado. Celebramos la paternidad que está simbolizada y expresada en la vida de San José. Además que San José tiene unas cualidades muy importantes que nosotros como iglesia debemos de aprender. Y una de ellas es la total confianza a Dios, ¿no? Yo no sé si, yo creo que les comenté anteriormente, esa charla que nos dio un sacerdote hindú, él es de la India o indio, que nos decía que María, al estar embarazada, tenía una prueba de la encarnación de Dios, ¿no? Porque de alguna manera ella sabía que sin tener contacto con otro hombre estaba embarazada, porque está creciendo dentro de su vientre. Tenía un elemento para creer. Pero San José no tenía eso. San José tuvo que confiar plenamente de la palabra de María, porque, y lo que le comentó el ángel en sueños. Él sí tuvo que creer de una manera mucho más ciega, ¿no? Porque cualquier hombre que le digan que su prometida está embarazada de una manera asexual, para cualquier persona de cualquier época, de cualquier tiempo, eso es una cosa que suena a absurdo realmente, ¿no? Es algo que escapa de nuestra racionalidad. Y aún así, San José lo creyó. Entonces, de San José tenemos que aprender esa confianza y esa fe ciega de una manera tan sorprendente y que siempre manifestó al cuidar a María, al cuidar a Jesús, al trabajar, al estar allí delante de su familia, que fue la cabeza visible del pater familia, de esa primera eh, comunidad cristiana, porque ya Cristo estaba en medio de ellos, ¿no? Que sería la Sagrada Familia. Entonces, hay personas protagónicas dentro de la vida de este plan de salvación de Dios, pero ninguno ha visto a Dios cara a cara, ¿no? Ninguno, a pesar de que sean santos y que sean eh, colocados de una manera privilegiada dentro del plan de salvación, no dejan de ser criaturas de Dios, no dejan de ser seres humanos, y por tanto nadie ha visto en su totalidad de cara a cara a Dios, y todos han tenido que esperar la muerte para poder hacerlo, ¿no? Y en ese sentido todos somos iguales, ¿no? En ese sentido todos somos mortales, todos somos de la misma raza. Si tomamos el término humanidad dentro de la Biblia, es Adán, somos adamitas de alguna manera, ¿no? Somos de la tierra, creados del mismo barro, fuimos creados todos. Bien, entonces, partiendo de esta idea, podemos decir que Juan 1:18 nos lo reafirma. El rostro de Dios se nos ha sido dado es en el rostro de Cristo. De otra manera, no podemos entenderlo ni conocerlo.
El magisterio, especialmente en el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, afirma que Dios se revela por amor, no para satisfacer una curiosidad intelectual, sino para introducir al hombre y a la mujer en comunión con Él. Se recuerdan que hablábamos de la economía divina, de ese amor primigenio entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, que era tan fuerte que tuvo que desbordarse, y en ese desbordamiento es donde surge la creación de Dios y de la creación de los hombres, de las mujeres, de las montañas, de los animales y de los ángeles y de todos los espíritus puros. Y, eh, y todo esto se da simplemente para que todos convivamos en una misma comunión. ¿Con quién? Con el Creador, que es uno solo y que no es creado, es el Padre, ¿no? Lo reconocemos como el Padre. De ahí que toda la teología esté marcada por una paradoja. Conoce verdaderamente a Dios, pero nunca exhaustivamente. Nuestra razón puede conocer a Dios, pero tenemos la certeza de que nunca vamos a agotar ese conocimiento o nunca vamos a abordar totalmente ese misterio de Dios. Eso entonces nos ocasiona a nosotros un problema o los problemas dentro de la teología. Porque si todo lo conociéramos simplemente por fe, no existiera eh, ningún problema teológico, pero los problemas surgen no como defectos de la teología, sino justamente como expresión de la profundidad que implica el intentar conocer a Dios, que es inconocible. Surgen cuando la razón intenta comprender lo que está revelado, pero nosotros de la revelación vemos una punta del iceberg o del iceberg, como dicen en España, solamente una punta del iceberg, porque toda la profundidad que está cubierta o debajo del mar, que es una inmensa montaña, bloque de hielo, para nuestra mente no puede ser abordada. Entonces aquí viene también varios problemas. El problema de no conocer completamente a Dios también es un problema del lenguaje, es un problema de comunicación, el problema del lenguaje sobre Dios. ¿Cómo hablar de Dios cuando es inabarcable, no? Porque cuando hablamos de Dios simplemente podemos, mejor dicho, podemos tener la tentación de reducirlo, ¿no? Reducirlo a un concepto cuando él no cabe en ninguna definición. La escritura misma muestra esta tensión. Dios es llamado roca, pastor, rey, padre, pero ninguno de estos términos lo agota. Es decir, ningún término va a ser suficiente para poder expresar en una definición lo que significa Dios. San Agustín de Hipona formuló una regla clásica: si lo comprendes, no es Dios. Es decir, Dios es incomprensible. Por lo tanto, si tú llegas a comprender lo que es Dios, entonces en ese mismo momento deja de ser Dios. En latín es si comprendis, no es Deus, ¿no? Si lo comprendes, no es Dios. La teología responde mediante la analogía, que lo habíamos tocado la semana pasada, creo que incluso fue una pregunta de Hernán sobre la analogía. Y decimos que la analogía es un lenguaje humano, pero es verdadero, es un método comunicativo real y efectivo respecto a Dios, que es un lenguaje limitado, pero que ante no tener manera de definirlo, la analogía, que es a través de la metáfora, de la comparación, podemos comprender un poco lo que es Dios. Por ejemplo, si vemos un paisaje, un campo lleno de flores, es hermoso, podemos hacer una analogía de que ese campo lleno de flores representa o puede identificarse como la belleza de Dios. Si veo un mar inmenso y profundo y que se pierde con el cielo en el azul,
puede ser una analogía de la inmensidad de Dios, ¿no? Si yo veo un niño que acaricia a un perro, a un gato, es algo que me inspira ternura, ¿no? Entonces, eso puede ser una analogía de la ternura de Dios, ¿no? Un niño que esté acariciando a un perro, a un gato, a su mascota, o una madre que esté abrazando a su hijo. Son analogías que nos ayuda a identificar esa realidad que es ilimitada, ¿no? Que es infinita. Hay otro problema que nos deja la teología, que es el problema del mal, porque si Dios es bueno, ¿de dónde sale el mal, ¿no? ¿Por qué existe la maldad? Uno de los más radicales problemas es precisamente ese. Hay distintas culturas donde la maldad o el mal se coloca en el mismo nivel de Dios, ¿no? Como una especie de maniqueísmo. Maniqueo decía que el demonio estaba en el mismo nivel de poder de Dios, ¿no? Nosotros como cristianos, como católicos, creemos que el mal está por debajo de Dios porque Dios es el creador de todas las cosas. El demonio fue creado bueno, es un ángel, y al ser criatura de Dios, por tanto, no tiene el mismo nivel, ni la misma responsabilidad, ni la misma grandeza, ni siquiera la misma naturaleza de Dios. Por tanto, si Dios es bueno y omnipotente, ¿por qué existe el mal? La escritura nos ofrece una respuesta abstracta a nivel histórico, es decir, lo plantea de una manera histórica, aunque sabemos que dentro del Génesis no podemos tomar todos los elementos de una manera literal, ¿no? Se nos intenta explicar la aparición del pecado, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, el sufrimiento de los justos a través del libro de Job, la redención de Cristo, como la carta de los Romanos, específicamente el capítulo 5 de los Romanos, que nos habla un poco sobre la redención en Cristo. Santo Tomás de Aquino sostiene que Dios permite el mal. Y de alguna manera Dios es indirectamente culpable del mal, porque si es todopoderoso o omnipotente, pudiera eliminar el mal del mundo, porque tiene todo el poder para hacerlo, pero lo permite por la libertad que se respeta con respecto a cada criatura, sea de los ángeles como de los hombres y mujeres, pero indirectamente lo permite. Entonces, aunque Dios no es directamente culpable del sufrimiento y del mal, sí es indirectamente culpable porque lo mantiene, lo sostiene, pudiendo eliminarlo, pero, no, pero lo hace porque no quiere ir por encima de la libertad. Santo Tomás de Aquino, entonces, concluye que Dios permite el mal para sacar de él un bien mayor. Esta respuesta no elimina el misterio, pero lo sitúa en el horizonte de la providencia. Muchas cosas que nosotros vemos y no sabemos por qué ocurren, solamente nos queda el consuelo de saber que si son permitidas, es porque, si son permitidas por Dios, es porque al final debe de llevarnos a algo que es bueno, porque de Dios no puede salir nada que sea malo. El problema también que viene a continuación es precisamente el de la libertad y la gracia. ¿Por qué existe la libertad como un elemento contingente, como una especie de muro, de obstáculo dentro de la gracia de Dios? San Pablo afirma ambas realidades. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13, dice: ocupaos o ocúpense en su salvación, porque Dios es quien obra en ustedes. Nos manda entonces de que cada uno de nosotros somos dueños y tenemos la responsabilidad de nuestra propia salvación. Sabemos que Dios en Jesucristo es el quien nos brinda la salvación, pero no deja de privarnos de una responsabilidad personal. La tradición ha desarrollado múltiples síntesis, pero ninguna elimina la tensión, ¿no?, que existe entre el bien y el mal. Aquí la teología reconoce que hay un límite estructural. Y ese límite estructural
se puede comprender desde el mismo momento en que Dios no obliga a nadie, ni para hacer algo malo, ni para hacer algo bueno. Para hacer algo malo es incoherente, ¿no? Es algo que no tiene sentido, pero tampoco va a obligarnos a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque Él espera que nosotros de una manera libre, de una manera no coaccionada, actuemos según nuestra responsabilidad. Viendo algunos de los principales problemas de la teología, también hay temas, ¿no? Hablamos de algunos temas. Y los temas son los ejes sistemáticos que se organizan dentro de la teología o dentro del pensamiento teológico para poder darle forma a una solución a estos problemas que ya hemos mencionado anteriormente. Un tema que la teología ha desarrollado para dar respuesta es el misterio de la Trinidad, que Dios es uno y es trino. Es el núcleo de la fe cristiana. No se trata de un problema matemático, sino de una afirmación revelada. ¿Quién nos reveló la Trinidad? El mismo Jesucristo, cuando manda a sus discípulos, a sus apóstoles, en Mateo 28:19, a que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo Cristo, estando en vida, establece que hay una relación intrínseca entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él es el Hijo. Los padres de la Iglesia, como San Gregorio de Niza, desarrollaron el lenguaje trinitario para evitar dos errores: el triteísmo, es decir, tres dioses, y el modalismo, ¿no? Que una vez Jesucristo una vez es Padre, otras veces es Espíritu Santo y otras veces es Hijo. Y las dos corrientes son heréticas. Sabemos ya por nuestra formación de que no estamos hablando de tres dioses, ni estamos hablando de un disfraz que se coloca uno cuando le conviene ser uno padre, es padre, y cuando le conviene ser hijo, es hijo, no. Son tres personas distintas, pero un solo Dios. Y tres personas que tienen además un rol bien definido. Ahora, dentro de esta Trinidad, que es Jesucristo, en el que se ha revelado, es el que se encarnó y por tanto lo reconocemos como el centro de la historia, como hemos hablado anteriormente, que toda la historia, pasado, presente y futuro, tienen un sentido a medida que se vuelque a Jesús. Y esto lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Allí se nos dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, todo lo que nosotros podamos imaginar, ver, palpar, sentir, fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Fue por medio de Él y para Él. Los concilios, como el concilio de Calcedonia, definieron la unión de las dos naturalezas en una sola persona. Aquí la teología alcanza una de las formulaciones más precisas. En Calcedonia se define que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, dos naturalezas, pero no en una esquizofrenia de persona, sino en una persona donde 100% es Dios y 100% es hombre. Esto matemáticamente no es comprensible. Racionalmente cuesta comprenderlo porque si una cosa es 100%, una cosa no puede ser 100% otra, pero en el caso de Jesús es 100% hombre y 100% Dios. No es 95% hombre y 5% Dios. Eso no es correcto. Es tanto hombre como Dios. Aunque en nuestra mente racional pueda surgir cierta duda, ¿no? Otra temática es la iglesia. La iglesia se presenta, se conforma como una temática para dar respuesta por parte de la teología. Y para dar respuesta utiliza la iglesia como sacramento de salvación. El magisterio, especialmente en la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, describe la Iglesia como un signo e instrumento de unión con Dios y de unidad con todo el género humano. No es solo una institución que podemos nosotros ver
formada por el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas, los ministros de la primera de la comunión. No es esa estructura como tal, como institución, con sus didicasterios, con su banco, con su biblioteca, con su jefe de Estado. Hay algo más allá, ¿no? Nosotros vemos a la iglesia como un misterio histórico y salvífico. Lo más importante dentro de la iglesia no es su componente institucional que ayuda a que el Papa, que el Papa sea un jefe de Estado, ayuda, pero no es su finalidad en sí misma. La finalidad es histórica, salvífica, es hacer que la historia sea tensionada, llevada a la salvación. Al final, la iglesia lo que quiere es que todos sus hijos, todos los bautizados, nos salvemos. La escatología es otra temática dentro de la teología para dar respuesta a distintos problemas. La escatología significa todo aquello que hace relación a las últimas realidades, lo que nosotros conocíamos anteriormente con esa palabra de postrimería, que yo creo que ya no se utiliza tanto, postrimería, es decir, esas realidades que están después de la muerte. Escatología viene de escatón, ¿no? Que es último producto, lo que se produce, el último reducto que nosotros podemos estudiar de esta vida. Y entonces allí surgen temas como la muerte, el juicio final, el juicio particular, el cielo, el infierno, el purgatorio, la condenación. Todo eso es tema de la escatología. Si hay alguna persona que le llame la atención esa temática, puede estudiar escatología. Y de hecho hay manuales y textos de estudios sobre la escatología. San Pablo lo resume de esta manera. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos como en un espejo, entonces veremos cara a cara. Es decir, ahora vemos como en un espejo, ¿no? Pero llegará el momento en que veremos a Dios cara a cara, ¿no? Y ese ver a Dios cara a cara es precisamente lo que trata la escatología. Los misterios de la teología, ¿no? Porque ya hemos hablado de los problemas, hemos hablado de las temáticas, vamos a terminar con los misterios. Cuando hablamos de misterios, hablamos del núcleo más alto dentro de la ciencia teológica. El misterio no es ignorancia, sino es un exceso de luz. Cuando nosotros entramos a una habitación muy iluminada, el exceso de luz mm, por un lado nos permite ver las cosas, pero cuando hay exceso de luz, esa misma luz termina cegándonos a nosotros. Entonces, nosotros dentro de este mundo temporal necesitamos una luz graduada, que es la luz que nosotros podemos asumir, ¿no? Para poder comprender. Pero cuando nos acercamos a las realidades mistéricas, es como que si quisiéramos describir al sol mirándolo directamente, y cuando nosotros miramos al sol directamente, al momento de describirlo, va a ser casi imposible porque va a llegar un momento en que nos va a quemar las retinas. Por tanto, eh, es algo parecido al misterio, ¿no? Está allí, lo podemos ver, pero no lo podemos ver de una manera tan nítida porque termina quemando nuestras retinas por el exceso de luz que representa. El misterio trinitario, por ejemplo, es uno de los más incomprensibles dentro del monoteísmo que se nos ha sido heredado, ¿no? Por el pueblo judío. Dios es uno, pero a la vez es trino. Por ejemplo, los musulmanes no creen en la Trinidad. Los musulmanes creen que Alá es Dios, que es único y no hay ningún tipo de representación física. Por eso es que a Alá no se le puede dibujar, no se le puede describir, porque nadie ha visto a Alá.
y por tanto es uno. La Iglesia Católica, los cristianos y en general todos los cristianos creemos en que Dios no es uno en el sentido estricto como lo manifiesta el Islam. Dice, reconoce que es uno como unicidad teocrática, o digo, o mejor dicho, como representación divina, ¿no? Como unidad divina, como cuando digo teocrática, se puede malinterpretar con la parte política, pero es como que se ejerce una misma autoridad, un mismo poder desde la unicidad, ¿no? Pero también tiene tres personas, ¿no? Nosotros reconocemos que hay tres personas dentro de esa unidad o criterio único. Esto nos hace a nosotros muy distintos a cualquier tipo de religiosidad que existe en el planeta. Una vez yo llegué a comentar que, por ejemplo, los hindúes, en el hinduismo, hay ellos le llaman trimurta, es algo parecido a la Trinidad, pero no llega a ser la Trinidad, ¿no? Pero ellos tienen a Brahma, a Shiva, y el Brahma, Shiva y el otro que siempre se me olvida, siempre hay uno que se me olvida, pero son tres, ¿no? Y ellos forman la Trimurta, pero creen que entre todos hay forman una unidad espiritual, ¿no? Y, pero eso se me asemeja un poco a la Trinidad, pero no llega a ser lo que nosotros creemos como Trinidad. Entonces, no es demostrable. Cuando el misterio trinitario al final no es demostrable, solo es revelado. Se puede admirar, se puede contemplar, pero ¿cómo demostramos esa realidad de tres pero son uno? La razón puede mostrar su no contradicción, pero no no de una manera clara y definitiva podemos comprender ese misterio. Tenemos otro misterio dentro de la Iglesia Católica, cristiana, dentro de nuestra fe cristiana, que es el misterio de la encarnación. Esto es también difícil encontrarlo en otra cultura, en otra religión, de que Dios, siendo creador y poderoso, se haga criatura, ¿no? Que Dios se haga hombre, que nazca de una mujer. No solamente es un misterio, para muchas culturas sería un escándalo. Y lo podemos ver en Juan capítulo 1 versículo 14. Y el verbo se hizo carne. El que es creador de todas las cosas se hizo criatura. Es un misterio, no solamente bonito y hermoso, ¿no? Porque implica el amor de Dios en ese proceso, pero también muy profundo, ¿no? Y un poco ilógico, porque yo me voy a querer transformar en algo que es inmensamente, infinitamente menor que yo. Y no solamente encarnarme en una criatura, sino que de la manera en que lo hizo. No lo hizo en un emperador romano, Alejandro Magno, ni en Julio César, ni en ningún poder político o personaje influyente del momento. Lo hizo en un judío que nació en un pesebre, en un pueblo que se llama Belén, eh, totalmente eh, más bien sin expectativas mesiánicas. De hecho, nadie tuvo la intención ni de darle un cobijo dentro de casa para que naciera. Eh, Nació siendo un carpintero, su padre, y él posiblemente haya heredado ese oficio de carpintero, de artesano. Entonces, Dios no solamente es que se hace hombre, sino que se hace pobre, se hace pobre. Este es el escándalo central del cristianismo: lo infinito entra en lo finito. San León Magno lo expresa de la siguiente manera: el que es verdadero Dios es también verdadero hombre, ¿no? El que creó todas las cosas también es verdaderamente criatura, y que se sometió hasta el misterio más grande de la humanidad, que es la muerte, ¿no?
No solamente se hizo hombre y pobre, sino que sufrió y murió. El misterio de la gracia es otro que podemos tocar, que es la participación del hombre en la vida divina. No es solo una ayuda moral, no es una divinización, que sería como un semidios. Nosotros no somos semidioses, pero hay una intervención divina. Hay un término griego que se llama teosis. Teosis es un término que utilizan los padres orientales para identificar como que la ayuda de Dios al hombre a través de ese don sobrenatural, de esa gracia sobrenatural, ¿no? Nosotros entonces podemos ser auxiliados por Dios a través de la teosis. El otro misterio es el amor como fin último y como principio de todas las cosas y como fin último. La teología culmina donde comienza, ¿no? Esto es interesantísimo porque no solamente la teología, sino toda la realidad del mundo. Cuando yo les comento a ustedes que lo primero que había era un amor intrínseco, perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que de allí se desborda la creación y que la principal misión de la creación es amar a Dios, es que todo el principio, lo que es el amor como principio donde comienza todo, al final sigue siendo su final, su fin. Por eso que la otra vez comentaba de que el futuro para un cristiano es cuestión, se puede cuestionar el futuro, porque nosotros de alguna manera ya sabemos para dónde vamos y dónde vamos a terminar, ¿no? Y nuestro camino dentro de esta vida terrena es predecible. Llegaremos a morir para encontrarnos con el amor, que es donde nosotros venimos. Y nosotros no estamos buscando día a día algo nuevo, es algo que ya está dado. Profundizamos día a día cuando nos acercamos a la Eucaristía, cuando leemos el Evangelio. Profundizamos una realidad que ya conocemos. Es allí donde ya estamos palpando la eternidad, ¿no? O ese, como dicen los hebreos, el Olán, que es más que una eternidad, porque el Olán es lo que siempre ha estado allí presente, inmovible, donde Dios está. Y que nosotros, de alguna manera, al ser creados, participamos de ese Olam, pero estamos en una situación creacional distinta, ¿no? Vamos a decir que nosotros somos mucho más lentos que los ángeles serán mucho más lentos que Dios, ¿no? De nosotros, dentro de nuestra lentitud, todavía estamos viviendo y percibiendo incluso lo que es la maldad. Pero la maldad después de la muerte ya no tiene sentido de existir. La maldad tiene su efecto en este tiempo, en esta dimensión. Por tanto, son como distintas revoluciones, ¿no? Distintos engranajes que van en distintos o en diferentes movimientos, ¿no? Hay un engranaje que va más rápido, que es el amor de Dios, uno que va un poco más lento, pero más rápido que nosotros, que serían los espíritus puros, y hay otro engranaje que es más lento, que es el de nosotros, donde podemos percibir que nuestro fin es el amor, pero nos toca esperar, nos toca percibir las cosas más lentamente. Es un misterio y lo define la primera carta de Juan, capítulo 4 versículo 8, cuando define a Dios. Dios es amor. Yo al principio había dicho que Dios es indefinible, que Dios no tiene concepto, pero Juan, en este caso el autor de la carta juánica, fue capaz de definir a Dios en una sola palabra. De hecho, es uno de las expresiones más cortas que podemos conseguir en la Biblia. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4 versículo 8. Y es allí donde se encierra todo. Si Dios es el alfa y el omega, que es el principio y el fin, estamos diciendo que el amor mismo es el principio y el fin de todas las cosas. Que no hay que inventar nada.
Yo les digo que ustedes tienen que estar muy atentos a todas estas personas que creen que te están inventando el agua, ¿no? Y que dicen que ya ellos saben que el futuro o que se les reveló la verdad, ¿no? Que ellos son los nuevos mesías, hay cosas tan absurdas como, por ejemplo, que tenemos que reunirnos todos en un cráter de un volcán porque ha venido una eh, nave espacial a buscarnos y tenemos que morir para liberarnos del cuerpo y nos suicidamos y entonces nuestro espíritu se libera del cuerpo y sube a las naves espaciales y iremos a otro planeta. Esto parece ciencia ficción, pero ha ocurrido. Hay personas que creen en eso y se han muerto, o sea, se han suicidado para liberarse del cuerpo y subir a una nave extraterrestre. Hay que estar muy atento porque no hay que inventar nada. Ya todo está dicho y hecho y es en el amor. Dios es amor. ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a morir? Ay, es muy común, ¿no? Escuchar que yo no sé qué hay después de la muerte. El amor. Lo que vamos a ver es un amor infinito, que es el mismo amor que explotó de una manera prefigurada o metafórica con el Big Bang. Hubo una explosión que comenzó a crear todas las cosas, pero así como dicen que el universo se expande y después se vuelve a contraer, bueno, igual pasa, Dios es amor, creó en esa explosión y después se recoge en él mismo, que es el amor. Por tanto, el juicio final, según el Evangelio, no será sobre la especulación, sino sobre el amor vivido. Cuando hablo acá de la especulación, no es que Dios tiene una serie de quiz, de preguntas, de cuestionarios, de preguntas al azar, que le preguntará a un ángel, ¿tú qué le preguntamos a este que se acaba de morir? O le preguntará a San Pedro, ¿qué le decimos a este? Este juicio no será especulativo, sino será según el amor vivido. Y esto lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25. No tenemos, yo vuelvo a repetir, no hay nada oculto, no hay nada desconocido. ¿Qué va a haber después de la muerte? Un juicio. ¿Un juicio sobre qué? Sobre el amor que hemos vivido cada uno de nosotros. No lo estoy inventando yo. Ustedes pueden buscar el Evangelio de Mateo capítulo 25 y ahí se los van a explicar. Tampoco estoy inventando yo nada de lo que el amor es el fin de todas las cosas, porque en primera carta de Juan, capítulo 4 versículo 8 ya no lo están diciendo. Dios es amor, y si Dios es alfa y omega, principio y fin, nos está diciendo que el amor que crió todas las cosas es al final el fin de todas las cosas. Por último, como conclusión o síntesis final, decimos que la teología vive en un equilibrio delicado porque hay problemas que la razón busca comprender. Hay temas que necesita ordenar el conocimiento y misterios que supera toda su comprensión. Entonces nos manejamos dentro de un límite muy fino entre lo que es la fe y lo que es la razón. El magisterio ha insistido en que la teología debe mantenerse fiel a la revelación, sin renunciar al rigor racional. En este sentido, el Concilio Vaticano II marcó un punto de inflexión cuando invita a estudiar más la Biblia, a estudiar más la historia y, perdón, y que establezcamos un diálogo con otras ciencias. En última instancia, la teología no es un saber cerrado. Por eso que yo les comentaba anteriormente que cada vez nos alejamos de ese concepto de teología dogmática, porque la teología dogmática suena como que solamente lo que dice el profesor catedráticamente es ley de Dios. Y no solamente podemos ver el conocimiento teológico desde un punto de vista que lo que dicen los catedráticos es absoluto. Hay que tener un diálogo con otras religiones inclusive, con otras creencias, con otras culturas, con otros pensamientos.
En este sentido, simplemente cuando dialogamos, no estamos haciendo otra cosa que desarrollar lo que ya nos proponía el Concilio Vaticano II. Es una búsqueda iluminada por la fe, donde cada respuesta abre a una pregunta más profunda. Y por último, vamos a terminar con una cita bíblica, que es la primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Entonces conoceré cómo soy conocido. Entonces ustedes me van a conocer, me conocerán como yo soy conocido, ¿no? Como soy entendido, comprendido. Eh, la realidad de Dios es compleja porque al final vamos a conocer lo que de alguna manera nuestra mente nos permite que Dios sea conocido. Pero eso es una respuesta que nos deja todavía incompletos, ¿no? Porque simplemente va a ser inabarcable. Dios va a ser conocido según nos permita nuestras capacidades, pero eso no es una limitante para Él. Siempre va a ser mucho más de lo que nosotros podemos esperar o creer. Y bien, no sé si quiere alguien más completar, decir una pregunta, ahondar un poco más en lo que acabamos de escuchar. Eh, Ronald, todas las clases que hemos visto a lo largo de esta introducción, de este curso de introducción a la teología, como decimos en Colombia, todos los temas han sido interesantes, eh, pero este tema y el tema 5, el de los teólogos, obispos y fieles en la teología, que fue, digamos, una cátedra de cómo debe ser la ética en el actuar del teólogo, me ha fascinado. La anterior que hablamos de Karl Rahner y de Baltasar, etcétera, todo lo de allí, excelente. Pero esta me ha gustado mucho más, te confieso. No, todas han sido muy interesantes, pero esta me ha gustado mucho porque me abre mucho más la panorámica de lo poquito que sé y me impulsa a saber más. Y es por lo siguiente, digamos que tú manejas o expusiste aquí tres temas fundamentales en la teología. Me atrevería a decir que es la epistemología para entender la teología, que es abordar los temas, abordar los problemas y abordar los misterios. Eso es algo que tú, mejor dicho, lo planeaste también, que le abre uno la posibilidad a la curiosidad y saber más. O sea, me gustó mucho porque cuando se enseña teología, pues con el perdón de otros escritores o algo, es muy densa, pero aquí lo empiezas a plantear de una forma más fácil para poder uno ahondar. Y se da uno cuenta, por ejemplo, que el misterio de la encarnación, de la Trinidad, de la gracia, pues también tiene que ver algo con, con problemas. Es decir, todo está interrelacionado. Misterios es un tema, también te puede generar un problema porque si no lo entiendes, pero haces el esfuerzo por entenderlo, pues me parece algo muy loable. Ahora, viene un par de preguntas que son las siguientes. A lo largo de la vida pública de Jesús, todos sus momentos de vida han sido importantes. Nunca ha sido uno menos que el otro trascendental. Empezando por la misma encarnación, después ya cuando en su vida pública y sobre todo, digamos, en las fases intermedias y finales de su vida, que para mí sigue viviendo, que no lo pueda yo ver acá, para mí sigue viviendo, porque muchas personas hablan, es que Jesús murió, es que Jesús nos enseñó. No, yo digo lo contrario, yo digo, nos está enseñando. Entonces, ¿para qué este preámbulo? Porque yo quería preguntarte una cosa. Cuando la encarnación es un misterio, pero por ejemplo cuando es la ascensión,
la resurrección y otros episodios históricos teológicos de Jesús, cada uno de ellos vividos, son también un misterio, ¿verdad? O sea, la ascensión del Señor, no la asunción, la ascensión del Señor es también un misterio. La resurrección es un misterio. Varios etapas de Jesús para alcanzar su plenitud que son misterios. Esa es la pregunta que yo hago. La otra es que dentro de la escatología, que es un tema que tú planteaste, podríamos plantear también la soteriología, ¿cierto? La soteriología, que es lo que tiene que ver con la salvación y va muy en conexión con la gracia, la teosis. Pregunto, ¿la vida eterna dentro de la escatología es un misterio? Sí, sí, interesante en el sentido de que, bueno, la teología es muy amplia y sí, y todo parte de la vida de Jesús, ¿no? Yo pienso que te orientas bien en el sentido de que identificas que toda nuestra teología parte de lo que Jesús hizo dentro de la tierra, ¿no? Porque es lo que conocemos, de lo que ya ha hecho. En la eternidad no podemos tener conocimiento, pero lo que ha hecho a través de su encarnación es lo que a nosotros nos llega a través de la experiencia de las primeras comunidades. Y de allí hay que partir, ¿no? De nosotros como católicos, como cristianos, si bien creemos en el Dios del Antiguo Testamento, debemos de partir es de Cristo. Y eso va a iluminar lo que ya hay detrás, ¿no? De toda la historia, lo que nosotros llamamos pasado. Y hay una serie de elementos, ¿no? Que va de la encarnación al darse a la vida pública, ¿no? Es un otro paso. Vamos a decir que son pequeñas epifanías, que serían manifestaciones públicas de lo sagrado, ¿no? Son movimientos epifánicos. Cuando se encarna es un movimiento epifánico, igualmente cuando hace su primer milagro en las bodas de Caná, cuando abres el rollo en la sinagoga y lee el pasaje de Isaías y dice que eso se está cumpliendo en él. Son momentos de epifanía, ¿no? El momento de la ascensión, que la ascensión tiene una característica particular, que es que no es que es asunto, como la Virgen María, y como lo que tenían la tradición judía, como por ejemplo Enoc, que fue llevado en un carro de fuego, Elías, que fueron llevados. Esos son asuntos, porque eh, no pueden por ellos mismos ir a ser arrebatados. En el caso de Jesús se distingue de todos ellos porque está la ascensión. Nosotros lo podemos entender o comprender cuando hablamos de la palabra ascensor. ¿Qué es un ascensor? Es algo que sube y baja por su propia cuenta, por un mecanismo propio. Jesús entonces allí simboliza de que Él es es Dios y que no necesita que lo lleven porque Él mismo tiene la fuerza de subir, porque Él mismo es Dios, ¿no? Es una representación también de esa característica mesiánica, ¿no? Y que después cuando le dicen a los ángeles se le aparecen, ¿no? Le dicen que, ¿qué hacen ustedes Galileos mirando al cielo? Tienen que ir a hacer lo que ya han aprendido del maestro. Entonces, eso, toda la teología se desprende justamente de esos elementos. De allí se desprende la escatología, la soteriología, que también se habla sobre la salvación. Significa la soteriología, la historia de la salvación. La escatología es todo aquello que está después de la muerte. eh, y todo se desprende de ese único momento que es Jesús, ¿no? Que la vida eterna es parte de la escatología cristiana, ¿no? Y, y todo se deduce de lo que Jesús ya manifestó. Nosotros, ¿por qué creemos en la resurrección? Porque Jesús resucitó. Porque sabemos que vamos a tener un cuerpo glorioso porque Jesús tuvo un cuerpo glorioso. Jesús pasó las paredes porque entró a sitios donde estaban cerradas las puertas. Nuestro cuerpo, cuando resucite, también podrá pasar las puertas. Jesús comió, resucitó y comió con sus discípulos. Entonces también puede ser que nosotros, en nuestro cuerpo resucitado, puede ser que también incluso pueda comer, porque si Jesús lo hizo,
Entonces nosotros podemos percibir y entender según lo que Jesús hizo y porque lo demás sería más especulativo, ¿no? Bueno, Walter nos escribió que sobre todo que Gracias. se tuvo que retirar. No, gracias a ti, Hernán. No sé si hay otra persona, aparte de Hernán, aparte de lo que ya también ha manifestado Walter a través del chat, que quiera participar y comentar algo. Con gusto lo puede hacer, con libertad. Creo que como que todo quedó así muy concreto, ¿no? Vamos a escuchar a Nani para seguir ahondando. Bueno, no, fíjate, yo lo que he sentido, ¿no? Escuchándote en todas estas charlas, y es la visión que me han dado otros teólogos conocidos, cercanos, por darle otro nombre, es que el teólogo eh, cuenta, el teólogo enseña lo que aprende de la manera en que lo aprende. Y es algo buscando la verdad, transmitiendo la verdad, explicando lo que normalmente uno podría aprender a través de las catequesis o de cursos eh, de otras ramas, pero el teólogo le quita la emotividad. Es como si lo filtrara. Yo siento que el teólogo filtra los temas y lo que arroja es algo muy concreto. Entonces, pensando yo como catequista, es como que le quitan a uno la manzana de Adán. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque siempre la gente ha aprendido o tiene la idea de que Adán y Eva comieron de una manzana. Pero cuando llega la catequesis y explica que era del fruto prohibido, pero no se menciona la manzana, las personas, incluso los adultos, quedan como impactados, ¿no? De ver esa verdad. Entonces, hago esto comparando con todo lo que tú nos has dado y sobre todo hoy con esto de los misterios, que podríamos nosotros tener una idea muy romántica o muy emotiva, ¿no? Desde la catequesis, incluso hasta desde la lectura misma de la Biblia. Una lectura que la puedo hacer yo sola en mi casa, nadie me la explica y ando como el etíope, ¿verdad? Que solamente leo, pero no entiendo porque no hay quien me lo explique. Y de repente me encuentro con este tipo de charlas, incluso el Instituto IBICLA, yo creo que es más duro todavía la forma en que como que le abren los ojos a las personas en los cursos. Entonces, resumo en que esa es la visión del teólogo que yo he recibido. Ese teólogo, no vamos a decir ateo, sino ese teólogo real, ese teólogo, eh, no sé ni cómo decirlo, o sea, franco, pues. O sea, las cosas son así, sin romanticismo. Entonces, eso es lo que me queda. No sé si estoy errada o es mi percepción personal, pero quería decirte esto. Todo lo que has dado en estos temas, todo lo que hemos escuchado hoy, ha sido un tema más interesante que otro para mí porque son cosas nuevas, con visiones nuevas. Yo te siento, como decía el amigo hace rato,
tu forma de darlo tan sencillo? Bueno, porque tú buscas un vocabulario accesible a las personas que estamos aquí contigo, pero no todos los teólogos hacen eso, ¿no? Entonces, en mi parte yo lo agradezco porque de verdad que es entendible lo que tú nos quieres transmitir. Entonces, esa es mi visión. Gracias. Gracias, Anani. Sí, yo pienso que no solamente los teólogos como tal, sino que la experiencia del cristiano va avanzando, como dice la Sagrada Escritura, que al principio comemos la comida más ligera, más desmenuzada, como los bebés, pero poco a poco vamos comiendo comida más sólida. Nuestra comprensión dentro de la fe va exigiendo mayores conocimientos, ¿no? También cada quien dentro de su pensamiento crítico va formando, va forjando su propia creencia, ¿no? La fe no solamente es comunitaria, también la fe parte de una experiencia personal. Es por eso de que nosotros no podemos juzgar a otras personas, porque la fe también tiene algo de subjetivo, porque no es lo mismo eh, que una persona crea según un contexto particular a otra, ¿no? Cada quien, nada más el hecho de crecer en dos familias distintas, mi percepción de Dios puede ser distinta. Entonces hay elementos comunitarios que nos permiten dar pasos más seguros, pero cada uno de nosotros tiene una experiencia personal con Dios, con Jesús, un encuentro con Jesús. Algunos la tienen siendo niños, otros más jóvenes, otros la tienen siendo adultos. Los tiempos son los que son, ¿no? Y por eso es que podemos ver dentro de la iglesia tanta diversidad, ¿no? Porque bueno, puede ser que hayan personas que estén empezando o personas que ya tengan eh, mayor bagaje, ¿no? Pero todas conviven y todas pueden convivir y uno aprende de las otras. Y entonces donde entran factores como la humildad, el ayudar al otro, el de no escandalizar, el de no juzgar, porque cada uno de nosotros tenemos ritmos distintos, no somos un monolítico, un monolito, ¿no? Sino somos distintas piedras que somos al final talladas de una manera particular, y yo creo que ahí es donde entra el amor de Dios y la misericordia de Dios, donde nos hace a cada uno de nosotros distintos y nos va a juzgar según nuestra conciencia. Este también es un aspecto muy importante dentro del teólogo, que nosotros tenemos que darnos cuenta que la conciencia de cada persona es personal y es única como la huella digital. Y Dios nos va a juzgar con respecto a la conciencia de otro. Es decir, Dios no va a juzgar voy a poner el ejemplo de Hernán, por ejemplo. No va a juzgar a Hernán con la conciencia de otra persona, sino con la conciencia de Hernán. Y, y cada quien va a ser juzgado según nuestra propia conciencia. Entonces, en la conciencia pasa algo interesante, que es que se nutre del conocimiento. Y hay personas que pueden tener un conocimiento y otras que no. Y muchas veces hay personas que se pueden salvar hasta por la ignorancia. Si yo desconozco que robar es malo, es pecado, esa ignorancia, aunque no sustituye que el pecado, me puede salvar, porque nadie, para yo poder condenarme, tengo que pecar libremente, con libertad, ¿no? Con conciencia, con conocimiento de caso, del pecado en este caso, ¿no? Por ejemplo, el aborto. Hay muchas personas que abortan y no saben que es pecado. Si esa persona muere, no se le puede juzgar de la misma manera que una persona que en su conciencia, en su conocimiento, saben que es pecado. Que las dos pecaron, es cierto. El pecado existe en una persona como en la otra. Pero al ver la ignorancia, al ser una ignorante y la otra no, hace que la ignorancia salve a esa persona, porque nadie se puede condenar por algo que no conoce. Entonces allí entra lo de la conciencia, por eso nosotros tenemos que evitar juzgar
a las personas, porque no sabemos cuál es su grado de conocimiento, no sabemos cómo es su grado de encuentro con Dios y no sabemos qué hay dentro de su conciencia, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Por ejemplo, también está el caso de los homosexuales, que si hay que dejarlos que entren a la iglesia o no entren a la iglesia. Siempre caemos en ese tema eh, tan ambiguo, ¿no? Pero es que cada uno, hay que partir de que cada uno tiene un ritmo y una conciencia y un conocimiento distinto. Si hay homosexuales que ya tienen años casados o con pareja, a lo mejor cuando se unieron y estuvieron juntos, para ellos eso no era pecado. Puede ser que no, que sea así. Y decir que en ese momento, aunque sea un pecado objetivo, la ignorancia de ese pecado objetivo hace que no estén cometiendo pecado. Dentro del proceso comunitario, dentro de la iglesia, dentro de la dirección espiritual, ellos podrán darse cuenta que si es correcto o no es correcto. Pero nosotros no podemos decir que se van a condenar porque no sabemos cuál es su grado de conocimiento o de desconocimiento, ni tampoco sabemos qué hay dentro de su conciencia. Entonces, todo esto lo traigo a alusión de que somos distintos, de que el conocimiento se va dando poco a poco. Es bueno saber y formarnos y conocer, pero también una gran responsabilidad, porque entre más se nos da y más conocemos, más responsabilidad moral tenemos, ¿no? Entonces, por eso a veces está la disyuntiva si es mejor ignorar cosas y que saberlas, porque después que las sabes, no hay vuelta atrás, ¿no? Por eso que yo no estudio moral, por ejemplo. La teoría moral para mí siempre he tenido mucho respeto porque eh, la moral precisamente es la conducta humana, ¿no? Y entonces, claro, lo digo en broma, ¿no? Pero de verdad que la moral a mí es complicada. Yo siempre he dicho que una de la parte de la teología más complicada es la parte moral, ¿no? Porque es estudiar la conducta humana. Y, pero bueno, eso no podemos juzgar tan fácilmente, tan fácilmente. Bien, gracias, Anani, por tu reflexión. Yo, la verdad que, bueno, muy agradecido por todos ustedes, con cada uno de ustedes. Vamos a escuchar a Pablo. Hola, buenas noches. Bueno, repasando un poco las clases que hemos visto y que con el comentario de Anani de que sí, que el teólogo parece como que le quita el sentimentalismo y recuerdo a un teólogo que criticaba en cierta forma a los retiros de impacto, que son de fin de semana o de 4 días, algo así, porque se enfocan en la efusión, en la emoción que se vive de tener esa experiencia. Y es algo así como que, no puede decir que, por lo menos yo provengo de eso, de un retiro de un fin de semana ni siquiera de un fin de semana, de un solo día, y yo quedé así como que full y dije, wow, ya tuve una experiencia con Jesús, esto cambió mi vida. Y cuando veamos en la iglesia que nos dice que lo que nos cambia la vida es el bautismo, y yo, Dios mío, yo no tengo ninguna conciencia cuando tenía 8 meses, cuando me bautizaron, de que estaba ocurriendo lo que cambiaba mi vida para siempre, que me abría el cielo, que me hacía hijo de Dios. Y no tuve conciencia sino muchísimos años más, ¿no? O sea, gracias a Dios fue en la adolescencia que hice eso consciente. Entonces creo que yo no sé si es San Pablo que dice que cuando somos niños pienso como niño, cuando soy joven pienso como joven, cuando soy adulto pienso como adulto y así va madurando la fe. Entonces a veces tenemos fe de niño, fe de adolescente, que de niño, de adulto, está en esa discusión, y a veces ya tenemos una fe madura, una fe ya bastante desarrollada. Y aquí pienso yo que es donde juegan los teólogos. Para mí los teólogos son los grandes ligas en el béisbol.
Todos los venezolanos estamos contentos porque ganamos el Mundial de Béisbol, y era algo que va en contra de las estadísticas, porque el equipo favorito tenía todas las de ganar, y las estadísticas, los que saben de matemáticas, saben que eso da que probabilidades de que se dé un resultado adverso es difícil, ¿no? Y a veces así pasa en la teología. A veces creemos que, listo, esto no va a cambiar porque yo soy el que más sabe, el que tiene todas las estadísticas, todos los datos, todas las citas, se sabe todo el magisterio, se sabe toda la tradición, maneja toda la Biblia, la Sagrada Escritura, pero a veces también podemos fallar. Y lo que estoy haciendo es el ejercicio de analogía. El teólogo hace analogías para poder explicar los abstractos. Gracias. Gracias, Pablo. Sí, tienes razón en el aspecto de que muchas veces nos impactamos de las realidades de manera progresiva, ¿no? A pesar que no sabemos la importancia y la realidad del misterio del bautizo cuando somos pequeños, se va dando progresivamente a medida que vayamos creciendo. Con lo de los cursos, los retiros de impacto, interesante que lo hayas traído a colación, porque aquí en España salió la semana pasada unos artículos criticando a estos cursos, ¿no? A estos tipos de retiros. Y de hecho hay personas que he escuchado que están en contra de eso de que entras, te toman el móvil o el celular, te lo meten en una bolsa plástica y para que no tengas distracción y contacto con todos. Y te hacen unas dinámicas que te buscan romper, ¿no? Emotivamente. Y yo no puedo decir que esté en contra, porque ha tenido efectos positivos, porque la gente facilita muchas veces, allana el camino para el encuentro con Jesús. Pero hay que tener un acompañamiento, ¿no? El problema es si se dejan a esas personas y no se les siguen asistiendo, acompañando, ¿no? Que no todo puede quedar nada más en ese momento emotivo, sino que tiene que tener un seguimiento, un acompañamiento. Yo creo que estos cursos, estos retiros a los jóvenes, adolescentes, les va bien. Algunos no todos tienen que entrar por ese modelo. Hay gente que no les gusta, pero en general yo no puedo decir que sean que sean totalmente negativos. Yo creo que todo va a depender del acompañamiento que se le den a esas personas, ¿no? Creo que todos nosotros de alguna manera hemos asistido a algún retiro y cuando estamos comenzando en las cosas de Dios, los primeros retiros siempre van a ser más emotivos, que te van a mover un poco más la fibra, ¿no? Y lo importante es el acompañamiento. Esto ahora ha salido a relucir lo de los retiros, porque lo quieren asociar a algunas comunidades que pueden tener o rozar con lo abusivo, ¿no? Como control mental, como decirte cómo tienes que vestir, dónde tienes que ir a misa, que tenemos que vernos, hay como una obligatoriedad, ¿no? De estar en el grupo. Esto, por ejemplo, hay confrontaciones con que las parroquias no les gusta mandar a algunas personas para esos retiros porque sienten que la pierden, porque entonces después tienen que estar siempre a merced de, de los coordinadores de ese grupo, porque entonces esas personas que hacen el retiro después tienen que ser servidores de otros retiros. A veces esos retiros no son en esa diócesis, sino en otras diócesis o en otras parroquias. Entonces se siente como que se pierde ese efecto de involucrarlo en la comunidad y al final terminan simplemente siendo manipulados por los organizadores de ese tipo de retiro. Yo lo que veo es la crítica que le hacen, ¿no? De que pueden rozar en la manipulación mental. Digo que cada uno de nosotros, aquí gracias a Dios todos somos adultos, y lo que hay que estar pendiente es que alguien que te diga cómo debes de vestir, dónde debes de ir, qué debes de hacer, qué debes de comer, eso ya ahí es mala señal, ¿no? Es bueno que te den unas herramientas para encontrarte con Jesús, que te hagan reflexionar, te hagan llorar, si es de llorar o reír. Pero ya cuando comienzan a decirte, mira, tienes que ir hasta el sitio porque tú ya eres uno de los de nosotros.
Entonces tenemos todos los terceros domingos, tienes que venir a la misa de nosotros en un colegio, en un instituto, en una calle, y no puedes faltar. Tienes que ser servidor porque tú ya conociste la experiencia y tú tienes que entonces llevar como que se le llama el mando, ese relevo, ¿no? Para continuar con los retiros, ¿no? El testigo, creo que se llama, ¿no? El testigo, entregar el testigo en ese relevo para seguir continuando. O te dicen que tienes que vestirte de tal manera, eh, llevar la franela, la camisa, con el logo de la comunidad específica, porque tú ya eres uno de nosotros y no puedes ir sin identificarte. Crece. Cuando ya comienza a ser abusivo en ese aspecto, cuando tú ya te sientes que se están metiendo en cosas privadas, personales, no, eso ya no es sano, ¿no? Ya no es sano, porque si tú no quieres, no quieres, y listo, no tienes que sentirte obligado ni hacerte sentir una obligación. Si tú quieres hacerlo libremente, lo haces, pero nunca obligado. Obligado nada. Y obligado ni para misa. Porque ¿para qué yo obligado a misa? Si tú vas obligado a misa, mejor que no vaya. No sé si me explico. Sí, perfecto. Bien. Bien. Sí, no sé si Hernán quiere decir algo. Sí, totalmente. Mira, pueda que la comparación no quepa, pero nosotros sabemos la función de un notario. Un notario da fe pública en sus actuaciones y es una de las personas que más se le exige en su reputación moral y ética. Tiene que dar ejemplo, porque por su dignidad en el cargo, pues tiene que ser una persona, como se dice, y me disculpan, de cabo a rabo, tiene que tener hasta inclusive la urbanidad, desde los fundamentos simples hasta tratar con las personas de la más alta alcurnia. Es decir, porque ellos se tratan desde las personas más humildes hasta las más acaudaladas, digámoslo así. Un teólogo con más veras, es que es un vocero, es un profeta, es un divulgador, es un evangelizador, es un pedagogo. Su misma conducta tiene que ser un referente para los que no somos teólogos. Por eso en el caso tuyo, coincidimos mis tres compañeros, que lo que hemos aprendido acá, pueda que no sean 3, 4, 5 horas, pero lo que se ha aprendido es importante porque son bases ya sólidas. Ya como lo que uno quiera ahondar, pues está, digamos, a la carta. Todo está dispuesto libremente para que uno quiera ahondar o no. Pero lo que yo sí sé, lo que sí, en el caso personal, es que yo me siento más teólogo que antes, porque es que los temas me encantan. Y tú sabes, yo soy abogado. Y ya, por ejemplo, en esta altura del partido, en el caso mío, yo ya sopeso derecho con teología. Antes era derecho, ahora es teología, porque es que las dos se alimentan. Y a mí me sirve también para tener un conocimiento mucho más profundo en Dios y poderlo aplicar en mi carrera. Entonces, eso es lo que uno tiene que marcar la diferencia en esto que tú nos enseñas, que en cada uno de nuestros ámbitos de labor marque la diferencia y yo invito y ojalá que haya parte 2 de este curso, no sé si tú lo tienes pensado o no, pero parte 2 sería interesante porque es que hay muchos temas que se pueden tratar. A mí se me ocurrió, hay uno que puede causar escozor, pero me parece que es un tema de actualidad, es hablar sobre María como corredentora. Ese es otro tema grueso sería otro título mariano. Para algunos están de acuerdo, para otros no. Eso sería muy interesante tratar. Eso. Sí. ¿Sabes qué, Hernán? Hoy casualmente en la mañana, mañana hora
mentira, a las 3 de la tarde, hora España, más temprano en América Latina. Y justamente hubo un congreso hablando sobre María Corredentora. De hecho, estaba entre los ponentes un cardenal venezolano que es el cardenal Diego Padrón, que en Valencia él tuvo ahí de ponente. Y eso creo que quedó grabado. Yo te voy a pasar el enlace porque hablaban sobre 3 horas del congreso, es decir, un vídeo de 3 horas, es bastante largo. Pero la primera ponencia fue sobre la explicación del documento de María Corredentora. Él es el primero y lo hace el cardenal Diego Padrón. Y yo lo voy a compartir en el grupo y te lo paso a ti de todas maneras. Ya que lo Gracias. menciones, yo creo que te va a ser a todos, ¿no? Te va a ser de bastante provecho el escucharlo, ¿no? Casualmente hoy hablaban sobre eso. Ok, Hay gracias. ponentes de todas partes allí, de Italia, es en español, pero hay varios italianos allí exponiendo. Sí. Siendo Bien, Monseñor, siendo el cardenal Padrón una eminencia en eso, como yo siempre le decía, el papá de los helados de la catequesis. De manera que debe ser muy interesante ese material, Rona. sí, se lo voy a pasar ahora. Yo tuve oportunidad de estar presente, bueno, así como ustedes están ahora, escuchando y tal, y como participante. Bien, bueno, vamos a despedirnos para no hacerle más larga la jornada y de todas maneras ya nos veremos próximamente y pronto con estos temas. El tema bíblico de hechicería y adivinación, yo se los recomiendo. Si no lo pueden estar presentes, por lo menos para que lo vean en diferido, en grabado, porque también eso es ese es otro tipo de temas, de temática que es muy interesante y lo vamos a hacer desde el punto de vista bíblico, que lo va a hacer más interesante todavía, ¿no? Y que dice la Biblia con respecto a eso, ¿no? Una de las cosas que he aprendido, y con esto ya termino, ahora últimamente que estaba haciendo un curso sobre lo que les comentaba, ¿no? De historia del Oriente Antiguo, y es que conociendo los cultos paganos alrededor de Israel, me ha ayudado a entender y comprender mejor la fe del pueblo de Israel, ¿no? Porque a qué se referían cuando hablaban de idolatría, de dónde sacan su construcción teológica, cuando tú ya comprendes qué es lo que creían los mesopotámicos, los pueblos sumerios, los persas, los asirios, los cananeos, tú dices, ya, con razón, esa manera de ver sobre todo la parte teológica, ¿no? Entonces es interesante ver esta parte, que son los adivinos, que son los hechiceros, las sacerdotisas, el culto a Baal, a Moloch, todo esto, ¿no? Es interesante conocer esa parte eh, que acusa, que el pueblo hebreo acusa como paganismo, y para que ellos no se fueran y ni se vean contaminados con ello. Bien, entonces les animo para que eso lo vamos a empezar los viernes 10 de abril, vamos a comenzar esa formación. Bien, bueno, muchas gracias por su tiempo y que descansen. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Gracias a Ricardo que nos escribió ahora en el WhatsApp. Buenas noches, buen descanso.